Muy buen día, mis queridos y queridas estudiantes. Lo prometido es deuda, así que les tengo acá una, una presentación que les preparé para, para preparar la evaluación que viene después de estos feriados. Así que vamos a partir con este ejercicio, que es muy similar a lo que vimos en las clases, que dice que en una granja ganadera registró durante diciembre del 2013, hace un poquito de tiempo, ¿no? ¿Ya? El nacimiento de 29 terneros, nacimiento de 29 terneros. Eso ya vamos a pensar que ese es el N, ¿ya? Cuyos pesos al nacer en kilogramos fueron los siguientes. Y ahí nos describe los pesos que tuvieron cada uno de esos terneros. Por tanto, nosotros ya sabemos, ya tenemos un datito, voy a poder escribir acá, un datito que el n es igual a 29. Chiquillos, sigan siempre estos mismos pasos, ¿ya? Siempre. Eh, Son a prueba de error. Aquí nadie se equivoca con estos pasos. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuál es el valor más grande que tenemos en nuestra tabla que nos entregan y cuál es el más pequeño, ¿ya? Por tanto, 50 es el mayor y el 22 es el más pequeñito. Bueno, todos estos datos venían bien revueltos y me he enredado, pero yo lo puse de menor a mayor, para que vean que soy bonito. Bueno, el punto es que ya encontramos lo primero, el mayor y el menor dato. ¿Para qué? Ya, con el correr de los poquitos pasos que nos quedan, se van a dar cuenta por qué. El segundo dato que es muy importante, nosotros tenemos que encontrar el rango, el número de intervalos, la amplitud y todas esas cuestiones que ya vamos a ver qué son. Por tanto, ya tenemos que el mayor valor es 50 y el menor valor es 22. Ahora nosotros vamos a encontrar el rango. Y el rango es la diferencia que existe entre el mayor valor y el menor, o sea, 50 menos 22. Y eso nos da 28. ¿28 qué? 28 kilogramos, que es lo que estamos midiendo. ¿Para qué sirve? Tranquilo, no nos adelantemos. Ahora que tenemos el rango, muchachos, tenemos que saber cuántos son los intervalos, porque existen eh, dos formas. La primera es que nos digan, trabaje con los datos que se le entregan en tantos intervalos, que eso sería como lo ideal, porque no tendríamos que calcular nada, pero que tampoco el cálculo no tiene nada sofisticado. Entonces, como aquí no nos dicen cuántos intervalos son, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la regla que hemos estado utilizando, que es la raíz de el n. ¿Ya? Por tanto, aplicamos la raíz al 29 y tenemos que es 5,385. Como el decimal, por mucho que lo tratemos de redondear, llega a 5,4, no llega al 5, así que mantenemos y vamos a trabajar con el número 5. Eh, ok, pues, ya tenemos el rango, tenemos el número de intervalos. Vamos, pues, hagamos la tabla. Yo creo que ahí podríamos tener un pequeñito problema. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos, ya, vamos a partir en el número 22, créame los 5 intervalos que están ahí. ¿Cómo lo hacemos? Del 22 al cuánto vamos a llegar. Entonces, eso nos da la amplitud. Y la amplitud, muchachos y chiquillas, es el rango dividido por el número de intervalos. El rango es 28, por tanto es 28 dividido en 5 y esto nos da 5,6. Como el decimal es sobre 5, vamos a pasarlo al entero superior, o sea, vamos a trabajar con el 6. Ahora ya estaríamos en condiciones de comenzar eh, con nuestra tablita, ¿ya? Así es que vamos a cambiar la lámina y tenemos ahí ya una tabla bien guapetona, donde se nos indica, necesito muchachos que siempre mantengan este orden, ¿ya? Eh, Porque los cálculos se hacen mucho más fáciles, ¿ya? Vamos a tener siempre el peso, o sea, la observación en este caso, que van a ser los intervalos, que es el X. Ahora, el XY
Ya no es la observación como eran los datos agrupados, no agrupados, perdón. ¿Ya? Ahora el X sí pasa a ser nuestra marca de clase. ¿Y la marca de clase qué diablo es, Nicolás? La marca de clase, mis niños, es el promedio de los límites superior e inferior de cada uno de los intervalos, donde el límite inferior va a estar acá y el límite superior va a estar acá. ¿Cuántos límites inferiores vamos a tener? ¿Y cuántos límites superiores vamos a tener? Tantos como intervalos tengamos en nuestra tabla. Por tanto, vamos a tener tantas marcas de clase como intervalos tengamos. ¿Ya? No ideando, pero un balazo. Así que, muchachos, lo que vamos a hacer, oigan, disculpen, me estoy haciendo un cafecito un poco tarde. Muy probablemente ustedes van a ver durante el día este videito, pero son cerca de las 4 de la mañana y está como empezando a hacerse un poquito frío. No les interesa, supongo, así, pero bueno, les quería comentar porque ustedes me están muy claro. Entonces, muchachos, eh, ok, ya tenemos la amplitud, y la amplitud nos dice de cuánto en cuánto van cada uno de los intervalos. Por tanto, si el primero, el número menor es 22, y parte en 22 el primer intervalo, el límite superior va a ser los 22 más la amplitud. O sea, 22 más 6, 28. Perfecto. El segundo va a partir en 28 y va a llegar 28 más 6, 34. El otro va a ser 34 y 34 más 6, 6, 4, 10, son 40. Después, 46 son 46. Y por último tenemos 46 y 52. Nicolás, yo creo que te equivocaste. ¿Por qué, señor? Porque mira, ahí tenéis 2,28, tenéis 2,34, tenéis 2,40 y 2,46. Excelente comentario que se mandaron, muchachos. Los felicito, realmente los felicito, porque son muy observadores. Sí, miren, esto va con corchetes cerrados, ¿ya? O sea, con paréntesis de corchete. Y van apuntando hacia el número. Por tanto, ese paréntesis de corchete me indica, y me dice, Nicolás, cuando partas el intervalo, el primero toma el 22. Ahora, en el segundo intervalo toma el 28. Considéralo, ¿ya? Eh, disculpe, chicos. Considéralo. Y al otro lado vamos a tener los, eh, estos paréntesis ordinarios, eh, ordinario habitual, normal, ¿ya? Excepto en el último intervalo, que también tiene un corchete encerrado, donde estos corchetes, estos paréntesis redondos me indican, Nicolás, ojo, ojo, el 22 tienes que tomarlo, pero el 28 no lo puedes tomar, tienes que llegar hasta el 27. Ah, perfecto, o sea, el primer intervalo va del 22 al 27. Y en el segundo sí se considera el 28, y hasta el 28 hasta el 33. ¿Ya? Fantástico. Rico, buena onda. Entonces, ahora la marca de clase son límite superior más el límite inferior dividido en 2. O sea, 22 más 28 dividido en 2 me da 25. 34 más 28, 62 dividido en 2, 31. 40 y 34 son 74, 74, 74, 74, 37. Y después me da 86. O sea, esto me da 43. Y 46 y 52, 49. Ya, perfecto. Y ahora viene lo que ustedes son súper capos y son los capos y las capas de los capos. La frecuencia absoluta, la absoluta angular, relativa, cha, cha, cha. Donde la frecuencia absoluta es el dato que más se repite, ¿verdad? Pucha, podríamos estar en vivo para que me hubieran retado. No, Nicolás, eso no es, eso es la moda. La frecuencia absoluta, muchachos, es la cantidad de veces que se repite un mismo suceso.
Para el intervalo 1, la frecuencia absoluta, el suceso es que los terneros pesen entre 22 y 27 kilos. Por tanto, ¿cuántos de los que están aquí en la muestra pesaron entre 22 y 27? Vamos viendo. Como yo lo ordené, me van a salir bastante fácil. Así que entre 22 y 27, 1. Entre 28 y 33, 2. Entre 34 y 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 39, 7. Entre 40 y 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 45. Esto ya está bien alimentadito, ¿eh? Y después del 46 al 52. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Verifiquemos. 1 y 2 son 3, y 7, 10, 14, 24 y 5, 29. Fantástico. Nuestro N29. Very good. Entonces, ahora nos toca la frecuencia absoluta acumulada. De la frecuencia absoluta acumulada es la acumulación de las frecuencias absolutas. Para el primer dato siempre se mantiene, por tanto ponemos 1. ¿Y por qué se mantiene? Porque en el fondo aquí la frecuencia absoluta acumulada responde a una pregunta súper particular, que en el fondo nos dice, ¿cuántos, la observación, que en este caso son cuántos terneros pesaron menos de 27 kilos? O sea, pesaron 27 kilos o menos. Uno nomás. Después, ¿cuántos terneros pesaron 33 kilos o menos? 33 kilos menos son todo esto, o sea, son 2 más los de arriba, 3. ¿Ya? Entonces, aquí después vamos sumando diagonal, 1 más 2, 3, 3 más 7, 10. 10 más 14, 24, créanme que un 24. 24 más 5, 29. Primer control, perfecto. El N es exactamente igual a mi, eh, a mi suma de la frecuencia absoluta. Ok, ahora la frecuencia relativa es qué porcentaje de esta frecuencia absoluta representa del total. Y esto se hace intervalo por intervalo. O sea, aquí la frecuencia relativa me dice, aquí yo tengo, para el primer intervalo tengo una frecuencia absoluta de 1. ¿Cuánto representa porcentualmente el total? Y eso me quieren decir que es 1 sobre 29. Acá 2 sobre 29, cha, cha, cha. ¿Ya? Entonces vamos a ir calculando. Y esto es 0,034. Este es 0,069. El tercero nos da que es 0,241. El cuarto. Llevar el dedo, perdón. 0,483. Y el último nos da 0,172. Donde podemos decir que en el intervalo 1, la frecuencia o la cantidad de terneros que están en esos pesos representa al 3,4% del total. Ahora, en el intervalo 4, donde están bien alimentaditos, se parecen al profesor de estadística, está gordito, entendemos que hay 24 terneros, o sea, 14 terneros. Entonces, ¿cuánto representan los 14 del total? Y tenemos 14 dividido en 29 nos da 0,483. ¿Cuánto representa? Ah, sí, perdón, es que no lo entendí. Representa un 48,3%. ¿Ya? Eso significa la frecuencia relativa. Ahora, la relativa acumulada, muchachos, es lo mismo que la absoluta. Es la acumulación de, por tanto, aquí para el primero va a ser 0,034, para el segundo va a ser 0,103,
Para el tercero va a ser 0,344. Para el cuarto va a ser 0,827. Y para el último va a ser 999. 0,999. Acá, ya. Acá, si bien es cierto, no nos dio el 1 mágico que nos debería dar, es por un tema de decimal, ¿ya? Eso nosotros decimos, si, como es decimal, se asemeja a 1. De hecho, es 1. Y ahora vamos con una parte que es bastante interesante, porque nosotros tenemos que encontrar el XI por el FI. ¿Para qué? Vamos a ver. El XI por FI significa, Nicolás, multiplica, por favor, ahora, ya, rápido, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Chuta, ¿y cuál de todas? Cada intervalo tiene una marca de clase y una frecuencia absoluta. Por tanto, para cada intervalo multiplica su frecuencia absoluta por su marca de clase. Ah, fantástico. Ahí entendí. Me gusta que me hablen golpeado. Entendí. Entonces, para el primero sería, déjenme borrar aquí esta flechita que nos puede confundir. ¿Ya? La idea es que no nos confundan. Ok, XI, marca de clase, por FI, frecuencia absoluta. Bien. 25 por una, 25. 25. 31 por 2, 62. 37 por 7, 7 por 0, 49, 25. 259. 43 por 14, por 3 son 12, 602. Y 49 por 5, 9 por 5 son 45 y 24. 245. Perfecto. Terminamos. Genial. Profe, un break, por favor, un break, un break. No, no hemos terminado. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, muchachos y chiquillas, es lo siguiente. Tenemos que totalizar. ¿Ya? Entonces vamos a sacar acá cuál es la suma de todo esto. Entonces vamos a ir calculando. Vamos a sacar el total. Y esto nos da 1193. Tan, tan, listo. Ahí ya avanzamos cualquier cantidad con respecto a lo que teníamos que hacer. Encontramos los intervalos, encontramos la marca de clases, sacamos la frecuencia absoluta, hicimos una tabla completa, ¿ya? Llegamos hasta el XI por FI, sacamos la suma de esto, y ahora pasamos al siguiente paso. Donde el siguiente paso, ¡fua! ¿Qué mago soy? ¿Qué mago? ¿Eh? Las letras feas mías, por eso el número. Ahí tenemos un cuadro, resumen mucho más bonito de lo que acabo de hacer yo. Por tanto, ahora lo que nos falta, chiquillos, aquí nos faltó, eso sí, me faltó, me castigo. 11. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! La tecnología y yo a las 4 de la mañana. Ya, 1193. Esa era la suma. Ahora, ¿qué nos piden? Uno, que seamos ordenados. Dos, que me calculen la media, mediana y la moda. Ya tenemos todo. Ahora solamente aplicar. Entonces, fuímonos. Esa es la sumatoria de todo eso. Vamos a partir con la media. Donde la media, muchachos, nosotros dijimos que era la sumatoria de todos los i, partiendo desde el 1 hasta el n, ¿ya? Donde veíamos el xi por el fi, y todo esto lo dividíamos en n. ¿Qué quiere decir esa tontera que notaste, Nicolás? Es fácil, claro, no se preocupen. Mire, aquí lo único que me están diciendo, cuando nosotros tenemos xi y fi, porque aquí esta marca de clase es xi. ¿Ah? Entonces, para el primer intervalo es x1. Este es el x1. Para el segundo intervalo es el x2. Y así sucesivamente hasta el x5. ¿Ya?
Y el F, que es la frecuencia, yo les digo la frecuencia del intervalo 1, por tanto, esta es F1. Y después yo le digo, oye, chiquillo, díganme la frecuencia del intervalo 4. Esta es F4, la frecuencia del intervalo 4. Por tanto, aquí lo que me está diciendo, que, oh, qué pesado, me rayó. Lo que están diciendo, muchachos, fíjense ustedes muy bien, eh, que esto ustedes tienen que multiplicar cada una de esas marcas de clase por su frecuencia y después las suman. Y eso me resulta como bien conocido, miren, ahí lo tienen. Aquí está el X1 por F1, X2 por F2, ¿te cachai? Entonces, aquí ustedes ya en esta sumatoria tienen la parte de arriba. La sumatoria de bla, 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 es 11,93, dividido por n, que es 29. Y esto es 11,93 en 29, son 41,138. ¿Ya? La medida, por tanto, muchachos, ustedes la acaban de calcular muy re bien, 138. Esa es la media. Fácil, simple, buena onda. Aquí yo creo que en estos tipos de ejercicios, muchachos, lo más complicado es no seguir unos pasos, no seguir un orden. Porque cuando eres autodidacta y te querés lanzar, te saltáis un paso y después volví al otro, y ahí vienen los conflictos. En cambio, si ustedes, lo doy firmado, si ustedes siguen estos pasos, así como lo estoy haciendo, esto es a prueba de error. No pueden fallar. Ahora, si meten mal el dedo en la calculadora, ya es nada que hacer, pero con esto no pueden fallar. Sigan estos pasos. Yo por eso hice este mini tutorial que lo vamos a subir a YouTube para ver cuánto visitas tengo, si soy influencer o no, pero bueno. ¿Qué tonteras que hablo? Ya. Entonces, muchachos, ahí estamos con el punto 1. Ahora, ya que ya sabemos la media, nos vamos a ir con, con la mediana. Vámonos con la mediana. Y la mediana es el límite inferior más el n dividido en 2 menos f mayúscula y menos 1 dividido en, esperen, me equivoqué, en la división. Me equivoqué en la división. La división. Porque la división va aquí, ¿no? ¿Ya? Dividido por el FI y todo esto por la amplitud. Pónganse a trabajar más, chicos. Por favor, no hagan tal de lanzarse a trabajar al tiro. No, no y no. ¿Por qué? Porque ahí dice límite inferior. Pero cáchense esta. Límite inferior. Tienen 5 límites inferiores. ¿Con cuál de ellos van a trabajar? Sería como de Dean Marín de Dopingüe, o sea, van a estar ahí adivinando, y la idea no es esa. Ustedes recuerden muy bien que la mediana, muchachos, es aquel taquígrafo que parte en exactamente en 2 a nuestra muestra. O sea, hay un 50% hacia arriba y un 50% hacia abajo. ¿Ya? Eh, Hasta el momento no tenemos idea de dónde está el 50% de los datos, así que esa fórmula no nos sirve para nada, hasta el momento. Nosotros, para saber dónde está el 50% de los datos, o cuál es el 50% de los datos, lo que tenemos que hacer es utilizar el coeficiente de posición. Nunca lo olviden, el t, que es igual a n dividido en 2. ¿Ya? Donde n, nosotros sabemos que es 29, dividido en 2, son 10, son 14,5, son 14,5. Ah, buena, Nicolás, te la mandaste. Claro, en el dato 14,5
están el 50% de los datos. Hay tantos para arriba como para abajo. Y ese dato nosotros lo vamos a buscar acá, po, en el peso. Ah, llega el 22, el mínimo y nos da 14, qué raro. Sí, es muy raro. No se busca ahí. Lo tienen que buscar acá, en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque nosotros, la frecuencia absoluta acumulada, por ejemplo, decimos cuántos pesaron tantos kilos o menos. ¿Ya? Va sumando hacia abajo. Por tanto, ahí vamos sumando los porcentajes también y vamos sumando la cantidad de datos. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Si nosotros tenemos el 14,5, vamos a buscarlo en la frecuencia absoluta. Ojo ahí, que es muy poco probable que lo encuentre. Chuta, yo de la cantidad de años que llevo, creo que jamás he encontrado el dato exacto. Pero no importa. Miren, ustedes van a buscar 14,5. Vamos, síganme, ayúdenme. 14,5. 1. Muy chico, Nicolás. 3. También. 10. Nicolás, te vaya acercando. Ah, ya. Voy a poner aquí la patita en el freno. 14,5 en el 10, 24. Chupa, ya me pasé. No, no te pasaste, Nicolás. Fíjate tú que acá termina este, que es el 10. Y acá está hasta el 24. Por tanto, el 14,5 está contenido acá. Ahí. En ese intervalo está contenido el 14,5. O sea, la mitad de los datos están entre contenido entre los 40 y los 45 kilos. Listo, pues terminaste, pues ya sabéis que está ahí. No, pues, yo sé que ahí está la mitad, pero no sé cuál es el valor exacto, y eso es lo que vamos a calcular ahora. Por tanto, ya tenemos la tarea hecha, fíjense. La mediana es igual al límite inferior. ¿De qué? Del intervalo donde estamos trabajando. Y el intervalo lo tengo marcadito, por tanto, el límite inferior es 40. 40, fantástico. Y después vamos n dividido en 2. Eso nosotros lo tenemos, ese es el coeficiente de posición, es 14,5. ¿Ya? 14,5 menos. Y aquí todos dicen, ah, estas letras están re feas que se te ocurren ocupar, cabrón, por Dios. Esa F mayúscula la vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Cuando yo quiero la frecuencia absoluta acumulada del cuarto intervalo, es f de 4. Por tanto, si yo quiero el f de 4 menos 1, es la f de 3. ¿Ya? Cuando me dicen f y menos 1, significa que es la del intervalo anterior. Así como más adelante van a decir f más 1 es la del intervalo siguiente. Por tanto, ahora, frecuencia absoluta del intervalo anterior es 10. Menos 10. Y todo esto lo vamos a dividir por la frecuencia. ¿Qué frecuencia? La frecuencia del intervalo en cuestión. O sea, 14. Y todo esto lo vamos a multiplicar por la amplitud. ¿Y para qué le pongo amplitud? Pues ya tengo que reemplazar. Así que, y la amplitud, muchachos, era 6. Listo. Fantástico. Entonces, nuestra mediana es 40 más. Y aquí resolvemos. 14,5 menos 10 son 4,5, ¿verdad? Si mis cálculos no me equivoco, no, no, está bonita la idea, ¿verdad? Son 4,5 dividido en 14. Esto me da, lo hice igual. Vale. 4,5 dividido en 14 me da 0,321. Ah, contra la. Y lo multiplico por 6 y me da 1,929. Por tanto, mi mediana va a estar en
Era tan fácil, ¿para qué le saco un calculador? Bueno, va a estar en los 41,9. ¿Estará bien? 41,9, 41,9. Exacto, sí, pues está súper bien porque es mayor que 40, pues, entonces está contenido dentro de ese intervalo. Esto quiere decir, muchachos, que el 50% de los datos se encuentra en 41,9 kilogramos al nacer. Eso era el nacer, creo, ¿no? Esta es la mediana. Ahora, media, mediana, la moda. La moda es el dato que más se repite. Por tanto, miren, la moda, chiquillos, tiene una fórmula también un poquito extensa, pero fácil, ¿ya? FI menos FI menos 1 dividido por lo mismo, FI menos FI menos 1 más FI menos FI más 1. Y todo eso por la amplitud. Entonces, lancémonos así al vacío. ¡Chum! Calcúlenme. No, 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 si las cuestiones no funcionan así. No, 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 no. Nosotros tenemos que saber dónde está la moda. Y la moda no tiene fórmula y ya sabemos que es alogímetro. Y qué poco serio, Nicolás. ¿Cómo alogímetro? No, no es de poco serio. Ustedes ven acá, en la frecuencia absoluta, cuál es el dato que más se repite. ¿Ya? El dato que más se repite es 14. Por tanto, la moda va a estar por acá, en este intervalo. ¿Cómo por acá? Sí, es que va a estar por ahí. A priori no te podría decir cuál es el valor. ¿Por qué? Porque yo ya sé que está ahí, pero necesito llenar esta fórmula que está ahí en la pantalla para que ustedes la puedan resolver y vamos a llegar al valor exacto. Por tanto, mano a la hora. Aquí tenemos el límite inferior es 40, ¿ya? Más FI es la frecuencia del intervalo, por tanto la frecuencia absoluta del intervalo es 14, menos la frecuencia del intervalo anterior es, ojo, que aquí es F minúscula, por tanto estamos hablando de 7, ¿ya? Menos 7, dividido en 14 menos 7, ya sabemos que es 7, así que aquí le voy a poner 7, más frecuencia es 14 menos la del periodo que viene, menos 5. Y 14 menos 5 son 9. Y todo eso lo multiplicamos por la amplitud, que son 6. Entonces, ahora tenemos 40 más 7 dividido en 16 por 6. Esto es 40 más 42 dividido en 16. Más 2,63. Entonces, esto es igual a 40 más 2,63 son 42,6. ¿Ya? O sea, la moda está en que las bestias estas se me olvidó. Eran, parece que eran vaquitas, no sé. Bueno, estos vestiecitos pesaran 42,6 kilos. Ese fue el peso que más se repitió. Tan suavecito, están naciendo 42,6. No sé si en realidad sea normal o no, pero bueno. Entonces, muchachos, ahí está la explicación completa de cómo un, eh, tomar una serie de datos, encontrar la cantidad de intervalos, saber de cuánto en cuánto van, después hacer la tabla.
Recapitulando, ustedes toman los datos, encuentran el mayor valor y el menor valor. ¿Para qué? Para calcular el rango. El rango vamos a restar el mayor valor y le restamos el menor y mantenemos ese dato. Después vamos a sacar la cantidad de intervalos, como la raíz de n. La cantidad de datos que tengamos y le aplicamos raíz. Y ya sabemos al tiro la cantidad de intervalos que vamos a tener. Ahora nos faltan de cuánto en cuánto van a ir. Y ese datito me lo da la amplitud. ¿Ya? Y la amplitud es el rango dividido por el número de intervalos. Entonces ahí ya tenemos todos los datos y podemos empezar a formar la primera columna, por lo menos, que son eh, nuestros intervalos. ¿Ya? Perdón, que son nuestros intervalos. Después de cada uno de los intervalos, es todo ya sabido, la marca de clase es límite superior más límite inferior dividido en 2. Y después frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada, y terminamos con broche de oro con el XI por FI, donde el XI por el FI es la marca de clase por la frecuencia absoluta del intervalo. Sumamos toda esa multiplicación y la dividimos por nuestro n y nos da la media. Una vez que tenemos la media, pasamos a la mediana. Ubicamos el coeficiente de posición, que es el t, n dividido en 2, y buscamos el valor que nos da, lo buscamos en la parte de la frecuencia absoluta acumulada. Donde encaje más o menos, donde esté, nosotros trabajamos con ese intervalo, y los datos para la fórmula los sacamos de ese intervalo. Lo mismo con la moda. Lo mismo pero no igual. Vamos a utilizar los datos del intervalo que nos dé ¿qué? La cantidad de veces que se repite el mismo dato, el mayor. O sea, el que tenga mayor frecuencia absoluta acumulada, o sea, perdón, mayor frecuencia absoluta, va a ser el que vamos a trabajar como moda. Y de ahí sacamos todos los valores. Muchachos, chiquillas, espero que les haya servido este pequeño tutorial. Yo les voy a enviar un cuadrito, un librito, un paper que hice con todo mi cariño para ustedes, para que lo puedan resolver. Vienen los primeros resueltos y después ustedes trabajan. Los espero el día miércoles, volviendo de estas fiestas, a las 7 de la tarde, para que tengamos una excelente reunión y, para que les vaya excelente. Y a mis otros cursos, que está el día lunes, no, perdón, el día martes, exactamente lo mismo. Espero que le haya servido este pequeño tutorial para que puedan avanzar. No, perdón, era el lunes. Para que puedan avanzar y sea todo realmente espectacular. Cualquier cosa, me envían correo, no, mejor no. Cualquier cosa me envían WhatsApp o me llaman. De plano me llaman. ¿Ya? El correo dudo que lo revisen muy seguido. ¿Ya? Un abrazo muy grande, se cuidan, pásenlo bien, no cometan ningún exceso y si van a beber, entreguen la llave. Muchos cariños, que estén bien.